Mi suegra cambió mis votos de boda para ser la protagonista y mi esposo la apoyó. Hasta que la verdad salió y ahora está sola. Esos votos no suenan bien, déjame arreglarlos. Esas palabras, dichas con una sonrisa dulce que ahora se eracón de una malicia insidiosa, marcaron el inicio de mi pesadilla. Estábamos a semanas de la boda, y mi futuro esposo, Ricardo, y yo estábamos sentados en su sala, revisando los últimos detalles. Yo, ingenua y enamorada, le había mostrado mis votos matrimoniales, escritos con el corazón, prometiendo amor, respeto y una vida juntos basada en la igualdad. Pero su madre, Elena, una mujer que siempre había mostrado una posesividad extraña hacia su hijo, tomó mis hojas de la mesa sin pedir permiso. Ricardo, mi entonces prometido, se rió. Mamá es una experta en estas cosas, mi amor. Siempre tiene las mejores ideas, dijo él, y un escalofrío me recorrió la espalda. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hijito, añadió Elena, mirándome de reojo mientras sostenía mis escritos como si fueran un borrador sin importancia. En ese momento, no le di la trascendencia que merecía, pero esa pequeña frase suya, mi hijito, resonaría en mi cabeza durante años, como un eco de la verdadera protagonista de esa historia, ella misma. Intenté recuperar mis votos, pero Elena ya los había guardado en su bolso, diciendo que los revisaría y me los devolvería al día siguiente. Ricardo se encogió de hombros, restándole importancia a mi visible incomodidad. Ella solo quiere ayudar, cariño. No seas tan sensible, me dijo. Confía en él, en su criterio, en su amor. Gran error. Los días pasaron y mis votos no aparecían. Cada vez que preguntaba, Elena me decía que aún los estaba puliendo, y Ricardo me pedía paciencia. La noche antes de la boda, con los nervios a flor de piel, Elena finalmente me entregó un sobresellado con un lazo de seda. Aquí tienes, querida. Votos perfectos para una esposa perfecta, dijo, dándome una palmada en la espalda que sentí más como un empujón. Estaba tan agotada y abrumada por los preparativos que simplemente lo guardé. En mi mente, era impensable que mi propia suegra pudiera haber hecho algo realmente grave. Era la madre de Ricardo, la mujer que sería mi familia. ¿Cómo podría haber imaginado la magnitud de su traición? El día de la boda llegó. El sol brillaba, las flores estaban perfectas y yo me sentía como en un sueño, con mi vestido blanco y el corazón lleno de ilusiones. Ricardo estaba radiante en el altar. Cuando llegó mi turno de leer los votos, abrí el sobre con las manos temblorosas. Mis ojos se posaron en el papel y, de inmediato, un nudo se formó en mi estómago. Aquellas no eran mis palabras. Mis ojos se movían por un texto que hablaba de servir, de complacer y de poner las necesidades del esposo por encima de las propias en cada línea. Mencionaba la guía de la familia y el legado de una madre amorosa como pilares de nuestro hogar. No había nada sobre la igualdad, el compañerismo o el respeto mutuo que yo había escrito. Me quedé helada. Levanté la vista y vi a Elena sonriendo desde la primera fila, con una expresión de triunfo que no pude descifrar en ese momento, pero que hoy me persigue. El rostro de Ricardo estaba inexpresivo, pero sus ojos evitaban los míos. Leí los votos con la voz temblorosa, la garganta apretada por la humillación. Cada palabra se sentía como una puñalada. El auditorio, lleno de nuestros seres queridos, aplaudió, pero yo solo escuchaba el ruido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me sentí expuesta, ridiculizada, como si mi voz me hubiera sido arrebatada el día más importante de mi vida. Después de la ceremonia, en la intimidad de la habitación del hotel, intenté confrontar a Ricardo. Esos no eran mis votos. Tu madre los cambió, me humilló frente a todos, le grité, las lágrimas brotando sin control. Ricardo me miró con una calma exasperante. Tal vez exageras, mi amor. Mamá solo quería ayudar a que sonaran más tradicionales. Ya sabes cómo es ella. Quería que todo fuera perfecto, respondió él, como si mis sentimientos no tuvieran validez. La rabia y la impotencia me invadieron. No era solo que mi suegra hubiera cambiado mis votos, era la indiferencia de Ricardo, su complicidad tácita. Ella quería ser el centro de atención, y tú la dejaste, exclamé. Pero él simplemente se limitó a decir que estaba demasiado estresada y que hablaríamos al día siguiente. Esa conversación nunca llegó a buen puerto. Cada vez que intentaba tocar el tema, Ricardo lo minimizaba o lo desviaba, siempre defendiendo a su madre. Las tensiones crecieron, creando una grieta irreparable en nuestro recién estrenado matrimonio. Mi relación con Elena se volvió insoportable. Ella se comportaba como la gran benefactora, la que había salvado mi boda de mis ideas modernas y extrañas. Se inmiscuía en todo, desde la decoración de nuestra casa hasta las decisiones sobre nuestras finanzas. Ricardo, en lugar de poner límites, la dejaba hacer y, peor aún, a veces la apoyaba abiertamente. Sentí que mi identidad se disolvía lentamente en esa dinámica tóxica. Dejé de hablar con mis amigos y familiares sobre lo que estaba viviendo, porque me daba vergüenza admitir que mi matrimonio, que debía ser mi refugio, se había convertido en mi prisión. Lloraba en silencio, en la ducha, en el auto. Dudaba de mi valor, de mi juicio, de si realmente era yo la exagerada como Ricardo sugería. Empecé a creer las narrativas que ellos construían. Pasé meses,
que se sintieron como años, intentando reconstruir mi autoestima y mi vida dentro de ese matrimonio. Intenté ser la esposa que Ricardo y su madre querían, pero cada día me perdía un poco más a mí misma. La gota que derramó el vaso fue una discusión sobre el nombre de nuestro futuro hijo. Elena ya había decidido que si era niño, se llamaría como su abuelo, y si era niña, como su abuela. Mis opiniones, una vez más, fueron ignoradas por Ricardo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba en un matrimonio, sino en un anexo de la vida de Elena, con Ricardo como su fiel escudero. No podía seguir así. La noche que decidí irme, la recuerdo con una claridad asombrosa. Empaqué lo esencial, dejando atrás la casa que nunca se sintió mía. Le dejé una nota a Ricardo. Él no intentó detenerme. En ese momento, sentí un dolor profundo, pero también un atisbo de la libertad que tanto anhelaba. La separación fue difícil, llena de reproches de Elena y de una frialdad dolorosa por parte de Ricardo. Mis padres, al principio confundidos, me apoyaron incondicionalmente. Fue durante ese proceso que la verdad, esa que Elena había intentado enterrar bajo capas de manipulación, comenzó a salir a la luz. Meses después de la separación, mi tía abuela, hermana de la abuela de Ricardo, me contactó. Ella me reveló cómo Elena había manipulado la herencia de su propio padre, el abuelo de Ricardo, para quedarse con la mayor parte, dejando a sus hermanos con casi nada. Había ajustado el testamento para favorecerse, exactamente como había ajustado mis votos. Esta vez, la evidencia era contundente, documentos, testimonios de otros familiares. La tía abuela, cansada de años de silencio, decidió hablar. Otras historias comenzaron a surgir, patrones de manipulación y control que Elena había ejercido sobre su familia, sus amistades y hasta en la comunidad. Ricardo, finalmente, no pudo ignorarlo. Las pruebas eran irrefutables. La noticia de las artimañas de su madre llegó a él como un balde de agua fría. Ver cómo su madre había dañado a otros, y finalmente, a mí, fue lo que lo hizo abrir los ojos, pero ya era tarde. Había defendido lo indefendible por años, y el costo fue nuestro matrimonio. Hoy estoy separada. Mi vida actual es un lienzo de paz y autonomía. Vivo en un apartamento acogedor, trabajo en un proyecto que me apasiona y mis amistades son genuinas. La relación con Ricardo es prácticamente inexistente. Él, por lo que sé, se ha distanciado de su madre, quien ahora vive una soledad autoimpuesta, su red de engaños desmantelada. He aprendido que la libertad de ser una misma, de tener voz, es el tesoro más grande. Celebro cada día la paz que encontré lejos de las dinámicas tóxicas. Ricardo tuvo que aprender una dura lección, y yo tuve que pagar un alto precio para recuperar mi propia identidad. Pero hoy, soy libre. Y eso no tiene precio.